Matterfad es principalmente un centro sin ánimo de lucro. Es una incubadora de ideas a través de materiales, como podéis ver aquí en la biblioteca o la materioteca de Barcelona. Tenemos una grandísima referencia de materiales. Entonces, principalmente somos una empresa que se dedica a la investigación de materiales, a incubar ideas a través del uso de materiales, los procesos que esos materiales utilizan, y también somos una fuente de consultoría para varias empresas de pequeño, medio o grande tamaño, para entender y para ayudarles a hacer la transición de un mundo sintético, quizás un mundo a base de petróleo, hacia nuevos horizontes de sostenibilidad. El sector de la alimentación, tradicionalmente y el día de hoy, es un sector donde se utiliza muchísimo plástico, ante todo, y sobre todo se utiliza este plástico de una forma, digamos, de un solo uso. Sin embargo, no solo es la alimentación el culpable de esto. El packaging en general tiene una tendencia a tener este desgaste entrópico debido al hecho de que su función primordial es de no ser el producto en sí. Entonces, tenemos que reenfocar quizás el concepto del packaging. Esta inercia que tenemos de los materiales sintéticos hacia los biológicos depende de muchos factores. Uno es el conocimiento científico de los materiales, de cómo se pueden trabajar, de cómo se pueden procesar para obtener estéticas, funcionalidad, protección y quizás también biodegradabilidad. El otro es un tema logístico, de dónde vamos a sacar los recursos, cómo los vamos a utilizar para una producción que tenga algún tipo de comparación con aquello que ya funciona bastante bien en el sector sintético, digamos. Otro factor es el coste. El coste es un tema siempre es el último, pero es el más determinante. O sea, si las empresas no pueden obtener un producto con todas las cualificaciones que pueda tener, o sea, orgánico, pero a un precio que es comparable, es muy difícil que esa empresa haga ese salto porque se toma riesgo a sí mismo. Entonces, hemos de empujar como consumidores, yo creo, fomentar un pull market, o sea, un mercado donde estamos pidiendo nosotros como seres que tenemos el entendimiento del estado de nuestro mundo a hacer mejores decisiones. Entonces la cuestión es quién va a fomentar esto y quién lo va a invertir a nivel de economía. Pues el consumidor, claro, tomando sus decisiones. Hay otro, y digamos lo último, que es el factor de cómo las empresas se van a adaptar al cambio de los materiales entre biológico y sintético, porque las dos no son necesariamente comparables. Ante todo, escala de la empresa. A veces las escalas de las empresas pueden producir muchísimo producto, pero tienen maquinaria que está diseñada para el uso de un tipo de polímero que a lo mejor es sintético. Entonces, una de estas barreras es de poder generar materiales biológicos que tengan propiedades similares a los que utilizaban antes para poder hacer un retrofit, o sea que podemos utilizar un material distinto en un proceso que no requiere el cambio de una máquina, entonces esto ayudaría al proceso. La otra es entender de que los materiales biológicos todavía no están totalmente bien estudiados, es decir, tienen algunas propiedades que son fantásticas y otras que a lo mejor no coinciden con la necesidad del producto que contienen. Por lo tanto, un polímero de sustitución no es tan simple de generarlo porque no queremos luego estropear el producto debido a escoger un packaging, un material del packaging que no es totalmente idóneo. El otro problema que mucha gente desconoce es de que no necesariamente los materiales biológicos son mejores. O sea que algunos materiales biológicos producen más CO2 o sino igual cantidad de CO2 que sus contrapartes sintéticos. Afortunadamente hay muchas alternativas a los materiales tradicionales sintéticos y, como hemos mencionado anteriormente, se están desarrollando desde el punto de vista de materiales que tienen origen biológico. Y solo porque tengan origen biológico no significa necesariamente que son inferiores. Por ejemplo, si os enseño este material que se llama Wasara,
Esto fue diseñado por un japonés, por ejemplo, y es un material desechable, es reutilizable, lavable, y es un papel prácticamente, es una cartulina, solo que con los ingredientes que se han mezclado, sea el bambú, por ejemplo, el bagasse, que es un producto secundario de la caña de azúcar, y mezclado con quizás trigo o cáscara de arroz, se obtiene un material, digamos, celulósico, que cuando se comprime en un molde puedes obtener unos preciosos diseños, una cierta rigidez del material, la rigidez, y también es lavable, o sea que es un material que es compostable, es biodegradable y es reutilizable, y además es reciclable porque esto se puede trocear y se puede reutilizar en un segundo lugar. Otro material que es muy sencillo también es la hoja de la palmera. Este material es súper ligero, es una composición que es, digamos, primaria porque viene directamente del árbol. La hoja puede caer, de hecho no se saca de la palmera en sí, sino se capta en un segundo momento, se lava y se pone en un baño con turmérica o una especie en agua, se seca y después se comprime. Y debido a la composición de las hojas en general, porque tienen celulosa, tienen hemicelulosa, lignina, se puede deformar con este calor. Entonces se le puede dar una forma cualquiera, se recorta y voilà, tienes un material que es totalmente natural, orgánica también, y además tiene ciertas composiciones ácidas, como el decano ácido, que es un ácido que tiene propiedades antimicrobianas. Entonces hay factores secundarios que pueden ayudar en valorar el packaging en general. Uno de mis favoritos quizás es el café. El café sabemos que es un material orgánico, biológico, en producción masiva en el mundo, y es un residuo que se tira. Sin embargo, el café granulado puede constituir un agregado fantástico para luego generar objetos que son rígidos en forma cualquiera y que tienen una cierta capacidad de protección. El café se produce a toneladas en cada ciudad de cada día, entonces es un material que típicamente viene tirado. En cambio se puede utilizar de una forma muy activa y se puede mezclar con otros materiales como bioresinas o polímeros biológicamente configurados para generar packagings que tienen una cierta solidez y, claro, tiene un olor fantástico. Quizás diseñadores también pueden contribuir y pueden fabricar nuevos tipos de materiales, como el Ego. El Ego es un material que es 70% cáscara de huevo, que también se produce en enormes cantidades. La cáscara de huevo es carbonato cálcico, entonces es muy duro, muy fuerte, y es un agregado que genera mucha compactación. Aquí también hay la caseína, que es la proteína de leche, que mediante un proceso de acidificación se puede generar un biopolímero. Entonces en el sector de construcción, por ejemplo, esto podría resolver algunos temas. También puede generar estructuras semirígidas para aguantar elementos delicados como huevos, por ejemplo. El coco también genera un material muy curioso. La cáscara de coco tiene ciertas propiedades porque genera una cáscara muy dura y resistente al rasguño, muy ligero también y muy resistente a golpes. Entonces podemos utilizar este material como protección exterior, y es un material que se fabrica cada año porque se produce aceite de coco y uno de los residuos es la cáscara, la semilla del coco.